Mashiukuna sumak chishiguta charipaychi manashi kapankichi ñakutin wayraguma llukshinakpanchi kay tulpa programakunan nachu kay APAC TV fankakumanta imanallata kapankichi ashtawankarin kay punllawkunapi ñukanchipa kichwa kawsayukunapi kichwa yuyaykunapi nachu mushuk nina kapan año nuevo andino nipanchi nachu sumak mushuk watakuta kallarita charipashunchi ñukanchipa kawsaykunapi imanishpa kunan tulpakupi rimagrinappanchi Masi Janet Otavalo kay proyecto riksichishun imashinami chashnallata kay doblaje o quichuamanta españolmanta quichuaman tigrachin takiuknata chayta ashaguta rimagripanchi Masi Janet Otavalo tigrapanchi. Hola amigos, amigas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que miren esta transmisión en vivo. Bienvenidos al programa La Tulpa aquí en su medio de comunicación comunitario e intercultural APAC TV. Hoy tenemos una invitada especial, Masi Janet Otavalo, quien aquí está, comunicadora y activista por la lengua quichua, y estaremos hablando sobre su proyecto Rixichishun y lo que es doblajes, ¿no? De lo que es del español al quichua, y así enseñar de una forma didáctica el quichua a las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Mas Janet, alisamos kakapi. Alichishi masiukuna yupaychapani kaiman kumbidashkamanda pachaguta karashpa kanajushkamanda. Es de mucha alegría poder compartir para ustedes. Gracias a todos los amigos de APAC TV por el espacio y por el tiempo, y sobre todo por permitirnos dar a conocer lo que se dedica en estos momentos Rixichishun, pero especialmente el día de hoy, en este año nuevo, pues el proyecto Urpigukuna. Este proyecto es... Rimarishungra kay marachay malchayas para rimagripanchis kay urpiyukunamanta pero ashawta ñawpagumanta kay riksichishunkumanta rimapashun ima nishpata kay riksichishun proyectogo viñaripan y pikunamanta kay utaka llankapankichi riksichishun con más fuerza kapan nachu kaymi shuk tantanajuy shina kunanpika ña viñarishpa shamupan quichua shimimanta. Rixichishun castellano shimima tigrachishpaka demos a conocer, sea la parte cultural, la parte identitaria y todo lo que podamos dar a conocerlo, pues con mucha más fuerza. Chaymi kapan. Y kayukupimi shuk ashtawan ruraykuna pashpaktarimoshpa shamupan. Tenemos 4 ejes que se está trabajando dentro de Rixichishun. Rixichishun es como la mamá de los diferentes proyectos que se van gestando. ¿Y desde cuándo nace Rixichishun y sobre todo cuál es el objetivo y la visión que tiene este proyecto Rixichishun con más fuerza, que está en Facebook por si acaso? Sí, Rixichishun nace hace aproximadamente como 2 años. Al inicio pues era como una página de fotografías. Luego estructurando un poco, el nombre incluso no es mío, es dado por mi esposo. Yo cogí como prestada esa página. Luego yo ingresé ya como que poniendo cada cosa por supuesto, se podría decir, para no mezclar la parte quichua con las fotografías, y me pareció mucho más adecuado pues la página de Rixichishun, y desde ahí poco a poco fui generando contenidos en quichua, pequeños contenidos, sobre todo porque en aquel entonces cuando estaba empezando ese proyecto o mini acciones por el quichua, era porque estaba trabajando para Colombia. Y me decían, ¿cómo digo esta palabra? ¿Cómo digo esta palabra? Y era como una secuencia, me decían una cosa y otra cosa. Y luego vino la idea. Yo anteriormente trabajaba dentro de una revista, sabía lo que era el diseño gráfico, he estado siempre sumergida dentro de la parte quichua, entonces vino la motivación mejor de crear los contenidos para redes sociales. Y lo fuimos creando, lo fuimos publicando, llevamos como 2 años. Era como cuando tengo tiempito hacer esa colaboración para las personas que necesiten aprender el quichua. Quichua shimitaka
mayhan muna, mayhan ushan, rimashpa katina kapan, y chaykunamanta estawangarin kay internet, Facebook, pita kuna pika mana Facebook tacharin, y chaymanta kacharirkanchik. O sea, con la idea en ese entonces era poder compartir algo que yo sé para otras personas que lo necesitan. Así nació, así se vino como que fortaleciendo un poco más esto, y al momento pues ya están 50 hojas producidas. Entonces, no están todas dentro de la página de Facebook, ahí solamente están algunos vocabularios para que puedan encontrar. Sin embargo, todo este trabajo ahora se ha vuelto como un sueño desde años atrás en construir un libro para la enseñanza del idioma quichua. Entonces, ahora esas páginas que están dentro del Facebook son como una parte del libro, algo complementario. Entonces, así vino, así está Rixichishun, y a lo largo de estos 2 años ya que está, entonces se ha venido como que formando y buscando otras cosas más por el quichua. Y justamente usted estaba mencionando que Rixichishun es como la madre, ¿no? La de quien está cobijando unos 4 proyectos o otros proyectos diferentes, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos, los diferentes proyectos en los que se está trabajando también? Por diferentes circunstancias, el curso de quichua no se ha podido lanzar como abiertamente. Sin embargo, pues ahora sí lo vamos a hacer, y con esa misma visión de que el quichua pues pueda ser enseñado. Dentro de Rixichishun está el proyecto que se lanza el día de hoy, que es Urpigukuna. Urpigukuna, que es el doblaje de canciones del idioma castellano al idioma quichua, canciones infantiles. Esto es uno de los proyectos. El otro proyecto es netamente todo lo que son los cursos de quichua. La creación del libro para la enseñanza del idioma quichua, y donde también dentro del libro se encuentran las láminas para las redes sociales como el Facebook, y el más grande proyecto, que así lo sueño y así esperamos y anhelamos que se pueda cumplir, es el Quichua App, que es una aplicación para celulares, un diccionario que todos lo puedan tener en sus celulares. Como lo que aparece, bueno, no como lo que sería en las páginas de internet, ¿no? Sino como tenemos el traductor, que a veces sabemos poner traductor español-inglés, sería en este caso traductor español-quichua. Un diccionario quichua, un diccionario quichua, pero mi sueño es, por ejemplo, que el diccionario pueda tener la pronunciación, que se pueda escuchar la pronunciación y la imagen. No solamente un diccionario, tal vez no. Palabras. No palabras, nada más. Algo más completo. Tecnología más quichua. Siempre soñé que el quichua esté más avanzado de algo como libros o solamente de la parte oral. Es necesario que el quichua vaya avanzando mucho más, porque ahora la necesidad del quichua no solamente es para los indígenas. Ahora, en hora buena, se podría decir que se está buscando también diferentes métodos en otros países para que pueda ser enseñada. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, si solamente aquí en Ecuador promovemos la lengua quichua o el idioma o los libros, entonces, ¿y qué hacemos para los demás que sienten esa necesidad de querer aprender? Entonces hay que mandar por la tecnología. Y justamente lo que usted menciona, ¿no? Apoyarnos con la tecnología que está a la mano de nosotros. ¿Quién no tiene internet en estos tiempos, no? Que está en cada casa, creo yo, en diría un 70-80% de los hogares que ya está el internet a la mano, que es súper importante. Y a partir de esta pandemia también, que se hizo como un boom también que tengan en el hogar, porque hasta la educación se hizo a nivel solo online, como se diría, y aprovechar, llevar el quichua con la tecnología y llevar hacia diferentes países, y como usted mismo lo menciona, que se está necesitando ya no solo como una lengua materna, sino como una lengua totalmente necesaria dentro de las instituciones también. Sí, y esa es una posibilidad grande para el quichua. Si lo vemos desde ese espacio, hay que sentirnos orgullosos nosotros, los quichuas, los runas, de que nuestro idioma esté siendo valorado en diferentes espacios, que está siendo más que todo una necesidad, cuando antes, en años pasados, era tal vez prohibido hablar
yo recuerdo siempre, el proyecto que hoy se lanza, que es Urpigukuna, viene en honor a mis abuelos. Mi abuelita, con quien yo crecí desde muy pequeña, mis abuelitos maternos y paternos, hasta ahora tengo la oportunidad de tener a mi abuelita y ella dice, Wawataka yanga shimipi achachingi. El yangashimi, que El siempre yangashimi. se escuchaba, ¿no? Nosotros crecimos con mi abuelita y mi abuelita, nosotros aprendimos quichua por mis abuelos, oralmente, siempre por mis abuelos. Entonces mis hijas hablan también quichua y me decía, Wawaka yanga shimipi ushashkami. Entonces, mamita, na yanga shimi, no somos yanga, no somos nada, o sea, somos historia, somos cultura, quichua shimi ni nakanchi. Y a veces ella tiene tan enraizada esa palabra que a pesar de que nosotros sigamos diciendo que es quichua shimi, ella sigue diciendo yanga shimi. Sin embargo, nosotros, pues esta generación, nosotros queremos hacer esa reivindicación de esa palabra. Y ahora este proyecto Urpigukuna se lanza también para eso, para los guaguas, para que los guaguas puedan aprender el quichua, para que los guaguas se sientan motivados, no solamente de hablar el quichua, sino también de usar su propia vestimenta. Yo tengo mis dos pequeñas, este proyecto nació en parte también por ellas, su nombre, el nombre Urpigukuna viene por mi abuelo. Él sufre de Alzheimer, él en muchas ocasiones no nos reconoce a nosotros, sus nietos con quienes compartió. Sin embargo, él siempre cuando nosotros vamos y le visitamos dice ñuka wawa, ñuka urpi, shamushkami. El cariño que se tiene, ¿no? Urpigukuna, ya no para uno, sino para muchos. Entonces, desde ahí viene el nombre que está dedicado a Gregorio Quinchihuango, a Juanita Morales y a quienes fallecieron, a Rafael Otavalo y a Juanita Yamberla. Es la dedicatoria de todo este trabajo porque con ellos aprendí y ahora yo quiero mantener ese legado para mis hijas y por eso viene Urpigukuna. El Urpigukuna ahorita está siendo trabajado con niños, con nuestros propios hijos, y con los hijos de otros compañeros que eran mis estudiantes. Un poco para que la gente nos comprenda más, ¿no? Como conceptualizando, ¿de qué se trata Urpigukuna? El Urpigukuna es el doblaje de canciones infantiles al idioma quichua. Soy una serpiente, soy una serpiente que anda por el bosque, ahora a quichua, ahora a quichua. Yo tengo estudiantes de Ibarra, que, por ejemplo, Pimpón es un muñeco, está traducido. Está traducido, por ejemplo, Los pollitos dicen. Se ha traducido, ¿por qué? Primero, el concepto del por qué se hace este doblaje. En años pasados, unos compañeros decían que no es bueno hacer el doblaje, tal vez de la parte mestiza, directamente al quichua, porque en muchos existe el machismo, existe el racismo. Sin embargo, desde Rixichishun, desde Urpigukuna se ha visto hacer el doblaje de canciones siempre y cuando esta canción vaya a ser de un aporte para el idioma y para la enseñanza. No hemos hecho la traducción de canciones que no vayan a aportar. Por ejemplo, se ha empatado, el Pimpón es un muñeco con los implementos de aseo. Pimpón wawa mikani huyay yafanga wawa ñabiguta mayani yakuan tagrawan. Y está con las palabras nuevas, tagra, para no decir jabunwan, tagrawan. Entonces, los niños tienen el ritmo de Pimpón porque siempre han escuchado esas canciones en el internet. Ellos saben cuál es el ritmo de esa canción. Entonces, ¿qué les toca ahora a ellos? Solamente es aprender las nuevas palabras en quichua. Y lo que se ha buscado también es con el quichua unificado, para no hacer un chapu, un quichuañol, una mezcla como ahora se habla, ¿no? Se habla, sin embargo, por ejemplo, este cambio del quichua unificado no se lo va a lograr de la noche a la mañana. Y es algo que es muy discutido también. Es muy discutido, pero por ejemplo, yo siempre cuando es el curso que vamos a abrir en abril, es el tercer curso que vamos a hacer. Los anteriores se los ha hecho, pero no se los ha publicado. Ha sido algo como
algo restringido, no se ha podido hacer. Sin embargo, yo siempre les digo a mis estudiantes, si usted tiene carro nuevo, Edu, usted ahorita anda en bus y por ahí se saca la lotería y se gana un carro. ¿Le gustaría andar en carro o en bus? ¿En qué le gustaría? En el carro que se ganó. Que me gane, pues, ¿qué más voy a Entonces, hacer? si tenemos palabras quichuas nuevas, ¿por qué seguir utilizando la mezcla de lo que tal vez tenemos del chaupishimi y no utilizamos las palabras nuevas? Y yo siempre les doy eso. O sea, yo siempre les digo, si tenemos algo nuevo, si yo tengo una ropa nuevita para poderlas usar y estoy andando tal vez con una ropa viejita, rota, ¿qué voy a querer? ¿Algo nuevo o voy a querer algo viejo? Dice, algo nuevo, pues elegante. Entonces, lo mismo veamos por el quichua. Yo siempre les pongo ese ejemplo. Les digo, si ya tenemos palabras nuevas, tecnificadas, que tal vez, o sea, por la costumbre no se puedan utilizar. Muchos dicen, así como dice, están en discusión, es que no las podemos utilizar. Es cierto, en muchos. Yo cuando en mis clases digo, tal vez si usted va al mercado y le dice, $shuk dólar hay musata hatuay, no le van a entender, porque tal vez el quichua unificado no es para comunicación por el momento. Sin embargo, si nosotros empezamos con el cambio desde ahorita con los guaguas, yo le enseño a mi hijo que Aymusa es manzana. Ella va a crecer como hemos crecido nosotros. Claro. En vez de decir manzanata, ellos van a decir Aymusata. Ella, su hija, Aymusata. Ella, su siguiente hija, Aymusata. Y se pierde el chaupi para ir por el quichua unificado. Entonces, es eso. Y eso, ¿no? Con estos cursos que ustedes vienen dando, ya el tercer curso que se va a abrir en abril, y si quieren también interesados, ¿a dónde pueden? Pueden escribirnos a través del WhatsApp al 098-827-9584 o comunicarse a través de la página de Rixi Chishun con más fuerza, que desde casi página de Facebook. Sí, página de Facebook que desde hace 2 semanas la hemos vuelto a reactivar. Estaba inactiva un poco por ahí, estaba sin contenidos, pero la hemos vuelto a reactivar y de aquí en adelante todas las semanas, todos los días viernes vamos a tener una canción nueva para aprender con las palabras unificadas. Así es, entonces con estas palabras de reflexiones también que estamos mencionando por aquí, primeramente nos vamos a ir a un corte y luego vamos a seguir hablando sobre este proyecto que me parece más que todo interesante, sobre el Urpi Ukuna, ¿no? Vamos a preguntar cómo es el proceso, cómo son las clases con los guaguitos también, y algunas otras cositas más. Si ustedes también quieren conocer algo más de este proyecto, no se olviden dejar sus comentarios tanto en Instagram, que estamos como APAC TV, estamos en YouTube como APAC TV, que digan APAC Otavalo como en YouTube, también en TikTok, que estamos como APAC TV, y ahorita en Facebook con APAC TV. Ya nos falta solo la página web nomás. Así que regresamos luego de un pequeño corte. Ñukanchi ayllu llaqtakunapiqa llakikuna uyarin, wawakunata sinchi pacha llankaykunama apakuna uyarin. Imapas sina uyaripiqa sinchita pacha castigashpa rikuchina tukurin. Ñuka chayuyayta ninanda alikachipani. Ñuka ñañagopa churita ninanda llakichispa charipashkarka. Cabilduma villagpi nimatana shinarkachu kumbarimi nishpa. Imashnasi ñukanchik comparekunataka astiringa. Kikin sakingi malla kikinpa aylluta astichu. Llankayta mariachachijushka wawamanda. Ñakutin wawakunata shullaktama apashpa sinchi trabajopi churashpaqa maltrato rikurin. Chay pastepiqa ñukanchik taytakunashtami cuidanakanchik maykunamanpas kachashpa. Shinaka imatata shinashunchiyarin. Kumbari paskachu mari astinakanchik. Shina astichikpillata mariachajunga. Shinaka chashna llakikuna uyaripika tukuylla tandanakushpami castigasunchik. Ayllu paskachu. Alima kapan tayta presidente. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata sinchi llankachikunawanqa ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna.
Pedro trabaja para Rirka kunanga chay golpita charin. Chimanda ñuka taytapa kumbariwan trabajagrini Canadapi. Ikan naringa pamuna imandaga ima warakama charingicha ima gutaps. Imanalla wambrakuna pita ñuka washakringichi. Yanir kanchika. Ari ñuka pallarini kan. Tuska hakuchiarin. Hakuchicha. Karo llaqtaman rihunim. Pundakunata shina pinsarina karyango. Kunanga yangashtami kangi ucharish. Ya a las 4 mañana manda ña vista nanajuma. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinri llankachikunawanqa ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Arima shigukuna kaypi rimashpa katipanchi imashinami kay kiparukunamanta nachu kay urpiukunamanta ashtawankarin sumak yuyaykunami kapan ashtawankarin kay como tandanajuy nipash nachu riksichishun tandanajuymanta nachu riksichishun con más fuerza. Visiten su página de Facebook, ahí escriban nomás y sale riksichishun con más fuerza. Como estamos diciendo antes del corte, para que nos comente cuál es el proceso de convertir o transformar una canción del español al quichua. Primero que todo, yo he adaptado las canciones en base al material que yo ya tengo publicado en Facebook. Por ejemplo, la canción del Juguemos en el Bosque, que está traducida también. ¿Con qué puedo empatar esa canción? Si no me sirve, no la traduzco. Entonces, esa digo, esa me puede servir con verbos, listo. Entonces, esa se empata para hacer con los verbos. Esta traduzco para hacer con este tema. Esta con este tema. Entonces, sale una canción y atrás de esa canción sale una enseñanza. Se ha empatado de esa forma. A la parte de la traducción, sí se me ha sido un poco más fácil para mí en este caso porque yo tengo hijas pequeñas. Entonces, siempre he escuchado con ellas, ¿no?, las canciones que escuchan normalmente en YouTube. Entonces, yo cuando ya escucho digo, esto lo puedo traducir así. Entonces, ya como que, ya noción ni chimanjari, ya tian, chaita rurangap. Y más pata rurarkanchi shina. O sea, urpigukuna ahora son doblajes de canciones no solo en audio, es un audiovisual. Es un proyecto audiovisual que va a salir de cada canción, eso va a salir cada viernes. Cada viernes se va a estar publicando una canción a través de Facebook, a través de YouTube. Ahora como el TikTok, que dicen que también se está haciendo, pues a través de esto se va a seguir publicando a las 7 de la noche todos los viernes. Cada semana se va a compartir una canción. El proceso de grabación sí es complicado, ustedes saben, la parte de edición, la parte de transcripción. Sin embargo, más que todo porque los compañeros quienes son parte de Riksichishun son compañeros o estudiantes míos. Son mis propios estudiantes que en alguna ocasión entraron conmigo a clases porque ellos se quedaron de semestre, quedaron motivados y ellos ahora se sienten más motivados, están llevando a sus hijos. Entonces, en la parte de recursos económicos no contamos con recursos económicos. Lo único que nosotros hemos hecho es como una minga colectiva. Yo quiero que mi hijo participe y yo voy a participar. Listo, ¿qué necesitamos? Hemos hecho la grabación de la vaca Lola. Entonces, como ahorita, enhorabuena, Otavalo es artesanal, pudimos encontrar como las pijamitas de las vaquitas y las compramos y hemos hecho la grabación. Sin embargo, también se busca que con esto los niños se sientan motivados por el uso de su vestimenta, porque yo dentro del grupo tengo personas que son cayambis. Otavalos, nos faltan natabuelas, Caranqui, que ya mismo espero que sí se una,
también, y la parte mestiza, que sí tenemos. Entonces, es una experiencia propia que a mí me pasó. Mi hija, la primera, usaba su vestimenta propia. Entonces, cuando nos cayó justo la pandemia, ella ya en casita pues ya no usaba naco, usaba pantalón y tanta cosa, y cuando le tocó volver a clases, dice, mami, me duele la cintura, yo ya no quiero usar anaco. Y a mí me dolía, porque yo he sido activista desde muchos años atrás. Yo decía, y mi esposa dice, pongámosle falda. No, mi hija con falda jamás, eso es negado. De alguna manera le voy a acomodar para que se ponga naco. Y recuerdo claramente que Tamia Morán en ese entonces lanzó un proyecto con niños, y las guaguitas eran imantá con su maguatarina, su anaquito, y nosotros veíamos el proyecto, el programa. Yo quiero ponerme anaco ahorita. Eran las 12 de la noche, mi hijita, mañana te pongo, ahorita ya es ahorita, como las niñas. Yo quiero bailar, yo quiero cantar como las niñas con anaco. Entonces el proyecto está dividido, por ejemplo, hay algunas canciones que van a salir con disfraz y algunas con vestimenta propia. ¿Por qué? Porque se busca que los niños se sientan motivados y no folclorizados, solamente uso tal vez la vestimenta para un video, para un Inti Raymi, para una ocasión especial, sino que sea parte de la vestimenta propia, y que el niño sea Cayambi, Caranqui, el niño que sea se sienta orgulloso de lo que se está haciendo, y que a través de las canciones ellos aprendan quichua, pero también valoren su vestimenta, valoren su propia identidad. Entonces, tiene muchas cosas enlazadas. El proyecto ha surgido por mi familia, pensando en mis abuelos, pensando en mis hijas y pensando en otras generaciones, de que el quichua no se quede solamente ahí. Yo siempre, cuando veo a mis hijas, prenden la tele y lo primero que hacen es ver los videos que a veces no sirven, no ayudan tal vez para un aprendizaje propio, pero eso está permanente, eso está constante. Entonces, por eso también hemos optado por una parte audiovisual, que los niños, a través de la visión, a través de la escucha, a través de los juegos, ellos aprendan. Y por ejemplo, se vio, ¿no? Nosotros el sábado de la semana pasada ya estuvimos en grabación y habían niñas que no sabían nada quichua, cero quichua. Pero yo ya les había mandado la canción para que ellos puedan cantar. Entre recelo y todo, ellos sabían el ritmo de la canción. Y yo les cantábamos La Serpiente, ñuca, chupa, canga, pamonanguichu, esa parte de, ¿quieres ser una parte de mi cola? Tal vez no entendían, pero Ari, y se ponían atrás. Entonces, eso es para nosotros también emocionante, ver que los niños, a través de este proceso de canciones, sí van a aprender el idioma quichua. Entonces, y como digo, la canción no está solo siendo traducida por traducir, sino con qué material empato. Entonces viene como un acompañamiento de la canción, más del aprendizaje y el quichua unificado. Y ahora todo este proceso, ¿no?, que usted realiza con los guaguas, con los taitas también, y otros que de pronto también llegan, como usted dice, a hacer en Minga, ¿no? Todo esto, ¿en dónde es la trinchera? ¿Dónde es la huequita donde todos se reúnen? ¿Cómo funciona ahí? Ay, es un sueño muy grande, es un trabajo bastante soñado. Empezamos el sábado en mi casa, nos hemos reunido y antes que todo agradecer a ustedes como medios de comunicación por ayudarnos a difundir estas cosas, a los amigos que se han sumado para poder sacar el proyecto en sí. La primera fue en mi casa y hoy el lanzamiento lo vamos a hacer en Otavalo, por ser un punto como céntrico para los estudiantes de Pijal, los de Araque y nosotros los de Otavalo. Entonces no tenemos todavía un espacio ya establecido de decir, aquí son nuestras oficinas, aquí pueden encontrarnos directamente en redes sociales, ahí sí seguro. Ahí sí estamos para siempre. Nosotros también ahí para siempre. Pero por el momento, con un espacio o un local fijo establecido, no lo tenemos. Sí lo soñamos, sabemos que sí lo vamos a lograr, sin embargo, por el momento está en proyección. Pero, por ejemplo, para los cursos de quichua sí se tiene un espacio, porque los cursos de quichua son de forma híbrida.
Nosotros, por ejemplo, lunes y miércoles cogemos las clases de 7 a 8 y media de la noche vía Zoom, y todos los días sábados de 8 a 12 del mediodía, pues desde aquí en Otavalo, en el Colegio Santa Marianita. Entonces, sí tenemos un lugar estable, pero este proyecto, como nosotros queremos que avance mucho más, hay muchas personas que preguntan, dice, ¿y mi guagua puede ir? ¿Y mi guagua puede ir? Sí, desde guagua tiene que ir quichua hablante, dice. Emocionante para nosotros, dice, desde guagua yo quiero que mi guagua sea quichua hablante, no como nosotros chapu chapu. Entonces estamos hablando, conversando con el Cabildo Quichua Otavalo para ver que estos cursos puedan ser de forma permanente. Esperemos que sí podamos lograr. Más que todo no es por, ¿cómo sería? Porque ellos no han querido, nosotros no hemos querido, sino que esto recién estamos en coordinación. Hemos venido primero con Urpigukuna, luego avanzaremos con el curso. Algunas acciones que estamos haciendo no nos han permitido el tiempo, sobre todo. Sin embargo, desde este lunes ya estaremos tal vez publicando dónde va a ser el espacio, pero si lo logramos con el Cabildo Quichua Otavalo sería en el edificio de ellos. Hacerlo permanente, entre semana, que también los niños puedan participar del curso de quichua a través de cantos, a través de juegos, toda una enseñanza con los guaguas. Y justamente continuando con lo del tema, con el proyecto de Urpigukuna, ¿no? ¿A qué horas del lanzamiento? ¿Dónde va a ser? Si de pronto las personas quieren conocer de este proyecto, ¿se pueden acercar a algún lugar? Es hoy, ¿no? Por si acaso, solo que... Es hoy, como saben, es hoy. ¿Cómo va a ser eso? Sí, el lanzamiento lo vamos a hacer hoy, es vía virtual, como les digo, todo es, por el momento no tenemos fondos, todos hemos apoyado con el granito de arena para que pueda realizarse, entonces va a ser de forma virtual, pero nos pueden ver a través del Facebook de Rixichishun, desde la página oficial. Ahí vamos a cantar, ahí ya van a estar nuestras vaquitas, ahí ya va a estar ping-pong, ahí ya va a estar la profe, ahí van a estar todo el equipo de Rixichishun, van a conocer a quiénes somos Rixichishun, quiénes están siendo parte, a nuestros guaguas, como digo, a la vaca, van a conocer a todo lo que se ha preparado, pues se va a lanzar el día de hoy, y con el transcurso del tiempo pues seguirán apareciendo muchos más personajes en estos doblajes, porque yo tengo canciones inéditas que todavía no las hemos, se va a hacer un proceso primero, ahorita un doblaje, y después vamos a seguir sacando las inéditas. Y para que la gente esté atenta, ¿a qué horas va a ser? A las 7 de la noche. Ya ven, a las 7 de la noche en la página de Facebook Rixichishun con más fuerza, ahí pueden ver todo lo que estaba mencionando, ¿no? Creo que han armado como una escenografía para que esté todo listo, sí. Un arduo trabajo entonces el que están haciendo, felicitaciones de parte de APAC TV también, y por acá vamos a leer unos comentarios que nos están dejando. Clever Chela dice, excelente Janetcita, la culpa tenemos los papitos y mamitas de no enseñar nuestra lengua quichua a nuestros hijos, pero hoy el deber es que tomemos conciencia de que aprenda la nueva generación y todos. Saludos a todos del programa APAC TV. Gracias, Clever Chela. Por ahí dice Santa Cruz Isabel. Mashigo, sus clases tienen algún tipo de certificación avalada y felicitaciones por su trabajo. Un fuerte abrazo. Bueno, esto del certificado también se está viendo. La Universidad Politécnica Salesiana ha pedido, yo soy estudiante de la universidad y la universidad me ha sugerido que podamos hacerlos con ellos. Sin embargo, por el momento no existe certificación del curso, no se ha hecho con certificaciones, y para mí ha sido mucho más gratificante ver que a pesar de que no hay certificado, la gente sigue viniendo, y eso quiere decir que no viene tal vez por un papel, por un cartón, sino por ese gusto de querer aprender. Pero sí, también es necesario. Todos sabemos que un papelito más dentro de la carpeta, sí, ayuda para que llegue un poquito la carpeta en la hoja de vida, ¿no? Y al menos ahora, como decíamos, como el quichua ya está siendo como algo fundamental, pues se necesita, ¿no? Entonces sí estamos también, como les digo, esto viene desde hace 2 años, sin embargo, estructurarnos así como estamos ahorita es algo que ni yo, en verdad, ni yo hubiese creído que en el 2024 iba a salir el Urpigukuna, porque este proyecto está desde hace 2 años. En el Día del Niño se pensaba lanzar,
porque las canciones eran para guaguas. Entonces, apareció una posibilidad muy buena, palabras muy sabias de diferentes personas que decían, es ahora, es hoy, ¿cuándo? Después me decían, año nuevo, Mushunina, proyecto nuevo, profe, vamos, nosotros le ayudamos, en lo que, aunque sea de aguateros, así yo tenga que estar atrás jalado el cable, pero vamos, profe. Entonces creo que en un mes se logró llevar todo esto que se soñaba desde hace 2 años. Y yo cuando hablo, digo, tal vez en todo lo que he contado, habla de mi familia, habla de mis hijas, habla de mis abuelos, y yo les digo a mis guaguas, yo a mis estudiantes les digo guaguas. Porque así sean mayores que mí, ellos han puesto también una iniciativa para todo esto y una motivación fuerte para que esto pueda salir. Y entonces ellos fueron también los impulsores para que esto pueda salir ahorita, en un mes, porque dijimos, ya a ver, vamos a hacer esto, verán, el plan es esto. Y yo cuando les digo, Urpigukuna, ¿por qué viene? Para que ustedes tengan noción. Mi abuelito siempre decía, yo quiero verles volar alto a mis guaguas, a mis nietos. Entonces, ustedes tal vez los lleven por la parte de palomitas voladoras, que nosotros queremos volar alto, soñar alto. Pero para mí, que soy como la dueña o la impulsora de esto, tiene ese trasfondo de mis abuelos, de mis hijas, de la vivencia. Entonces tiene todo eso. No es solamente tal vez un proyecto así, como digo, claro, está en un mes, buenísimo, pero se ha venido soñando desde muchos años atrás. Y ver, como digo, yo decía, aunque sea unita quiero sacar, aunque sea una cancioncita quiero sacar, ya con esa, como que yo no soy cantante, eso sí, yo no soy cantante, no soy música, yo soy activista. Si alguna cantante quiere sumarse a este proyecto, a esta minga, como se está haciendo, entonces, creo que estamos de manos abiertas en ese sentido. Sí, por ejemplo, yo no soy cantante, pero, por ejemplo, he visto la necesidad de crear esto, porque tal vez veo que otros cantantes no se impulsan por esto, sino por otras cosas. Cada persona tiene su motivación diferente. Entonces, no he buscado tal vez, lo he impulsado y espero que después de esto hayan otras personas que lo puedan seguir replicando. De mejor manera, con muchas más cosas, porque siempre, pero por lo menos haber dejado ese camino para que otras personas también sigan impulsando. Esto continuará para nosotros también, será una línea de aprendizaje, pero si otras personas lo siguen replicando, pues qué bien, mucho mejor, con diferentes ideas, con diferentes iniciativas, porque cada persona pues tiene su idea. Yo la hice así, con esta forma de ver, como digo, de las experiencias propias, de las vivencias propias, buscando una necesidad de fortalecer de una forma, de enseñar de otra forma y de ver también acompañado de una forma. Se ha buscado que esto salga así. Tal vez otra persona tendrá otra idea, entonces pues la suma de todo esto hará que el quichua, pues como digo, ya no esté solamente como oculto. Estos contenidos pueden servir para profesores, podrán servir para los centros infantiles, porque los guaguas a la final aprenden siempre cantando. Y es algo chistoso porque, por ejemplo, yo tenía las canciones, pero no las enseñé a mi hija. Y cuando mi hija dice, mami, en la escuela aprendí una canción nueva. De ahí dice, Amaru, Mikani, Sachapi, y yo empiezo a cantar. Y dice, mami, ¿quién te enseñó esa canción? Y yo le decía, yo le enseñé a tu profe. Yo le enseñé a tu profe. Pero me gusta, por ejemplo, porque tal vez esa profe a la que yo le enseñé, ella como es profe de una escuela, ella está impartiendo, tal vez, yo estoy ahorita con 8 estudiantes. Y tal vez de esos 8 estudiantes, una está replicando. Imagínense, esa una, pero está replicando como a unos 800 estudiantes. Esto es buenísimo. Entonces, no importa cómo se visione por ahora, tal vez con los fondos, pero la cuestión es que tiene que continuar.
Y hoy es el gran inicio también, Hoy, ¿no? Un gran año paso nuevo. que se va a dar también con este proyecto del Urpi Ocuna. Agradecemos y felicitamos a la Mashi Llanedo Otavalo por este gran esfuerzo y a todas las personas que han apoyado en esta minga, ¿no? En colectivo para realizar este proyecto. Así que atentos a todos quienes son seguidores de Mashi Llanedo Otavalo, ahí con la página también de Rixi Chishun, con más fuerza a las 7 de la noche, hora Ecuador. Así que pilas, amigos, amigas, atentos a la página. Por último, un mensaje, no sé si... Yo creo que más que todo, yo creo que a los padres más que a los jóvenes y niños que vienen, ¿no? Para que inculquen a los niños, porque creo que es más a los padres que toca atacar en estos tiempos, más que a jóvenes y niños, me parece a mí. Sí, mucho, como digo, yo siendo activista a veces no les enseñé a mis hijas y enseñé a otra persona para que esa persona me dé enseñando. Y es muy bueno para que nuestros guaguas aprendan. Nosotros como padres, o sea, tenemos que dejar ese legado, esa semilla. Y ahora Rixi Chishun está saliendo pues en audiovisual. Entonces, ahora si usted le da el celular a su hijo, dele el celular, pero en quichua, con canciones en quichua. Quichua shimi ama chingarichun, quichua shimita xinjiachispa katingapak, ñukanchik guaguakuna, ñukanchik abuelo, ñukanchik taytakuna, mamakuna wañurka, makaytukurka, quichuata mana rimangapak o mana sakingapa munaymanta. Nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos derechos y ahora cuando toda esa lucha, ese contingente se ha logrado es cuando nos estamos olvidando. Entonces es hoy, es momento de que esta juventud de guambras, de guaguas, de padres con nuevas generaciones impulsemos a los guaguas a hablar en quichua. Es necesario. Pagi Mashi Janet, pagi Mashi Ukuna, tukuya kay pachawukunakaman ñukanchiwapakta kapas kangichi, kay mikapan la tulpa kay Facebook Apak TV Ukugumana, Shukpunjawkama. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía ñukanchik llaqtakunapi